Entonces, en el video 12 veíamos lo que es la maravilla del mundo salvaje, la enorme sabiduría y la maravilla del mundo salvaje, ¿no? Donde opera de forma ajustadísima la inteligencia organísmica, gestionando la autorregulación de las especies. La autorregulación de las especies gestionada por la inteligencia organísmica tiene muchas formas, que ya las iremos a ver, ¿no? Pero es justamente la naturaleza salvaje, que es la sabiduría más pura y original de la naturaleza, operada por la inteligencia organísmica, es la que permite el equilibrio ecológico. Sin la inteligencia organísmica, el equilibrio ecológico es imposible. La mente racional no puede llegar a comprender lo que es el equilibrio ecológico, porque hace una traducción a querer equilibrar, a querer encontrar un equilibrio, ¿no? Colocando piecitas acá, sacando, moviendo piecitas acá, ¿no? Desde una mente racional fragmentada, desde una mente racional fragmentada, neurótica. Y la mente racional fragmentada, neurótica, no puede tener una comprensión de lo que es, como lo tiene la inteligencia organísmica. Entonces, este humanito civilizado, y como civilizado quiere decir que escondió todo lo que no calza en el modelo civilizado, lo reprimió y lo escondió adentro, abajo de la alfombra. Y entonces eso de repente estalla. Entonces yo me pregunto qué es lo que pasa, porque aparentemente entonces el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, todos los tres reinos que componen la naturaleza, de la cual el humano se coloca afuera, ¿no? En un espacio raro como entre la naturaleza y Dios. Esos tres reinos entonces, y fundamentalmente desde la percepción humana absolutamente matrizada, lo salvaje puesto en lo animal. Por lo tanto, los vegetarianos y los veganos lo que quieren es evitar consumir todo lo animal. Porque cuando de alguna forma se supone que comen solo vegetales, están más en contacto con lo que ellos ven como no salvaje. No pueden ver que en el reino vegetal también opera lo salvaje. De una forma diferente, pero también opera lo salvaje. Porque lo salvaje es parte de la estructura de la naturaleza. Lo salvaje es parte de la estructura de la naturaleza. Y lo salvaje implica la inteligencia organísmica capaz de lograr la autorregulación de las especies con varios mecanismos. Mecanismos intraespecies, mecanismos interespecies. Los intraespecies es cuando la especie de alguna forma recibe la información de que está creciendo mucho y encuentra distintos mecanismos para dejar de crecer. Y entonces esa especie que está creciendo mucho, que se está desbordando de su nicho ecológico, empieza a recibir la información de que de alguna manera está creciendo demasiado. Y entonces
los mecanismos intrapsíquicos que empiezan, los mecanismos intraespecie hacen que la especie encuentre forma de que en esa regulación vuelva a su nicho ecológico. Y los interespecies es cuando con una especie está creciendo mucho y viene otra y la hace volver a su nicho ecológico, ¿no? Y así se van regulando todas las especies, ¿no? Con mecanismos intraespecie e interespecie, como opera, ¿no? la autorregulación organísmica de las especies. Bien, esto es muy claro, de alguna forma, para quien puede entender o se ha podido empezar a acercar a lo que es la inteligencia organísmica. La inteligencia organísmica es la que de alguna forma funciona desde lo salvaje, ¿no? Y es eso que de alguna forma el humano civilizado no quiere que se muestre, que salga a la luz. Entonces el humano civilizado tiene que funcionar en esa normotonía, en ese tono de lo que se ha normatizado. Y en ese tono de lo que se ha normatizado, se ha normatizado lo que cada episteme, o sea, cada burbuja, de cada burbuja de teoría, cada, la, 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 epistemes son campos de conocimiento que se sostienen en determinados axiomas que dan como ciertos y cada episteme son como obras de ingeniería argumentativas. Obras de ingeniería argumentativas que toman como pilares 3 o 4 o 5 o lo que fuere axiomas que se consideran incuestionables, que ese grupo de personas lo dan como verdades universales. ¿tá? Lo toman como verdades universales, por lo tanto no los cuestionan. Y esas verdades no son verdades universales, son verdades universalizadas. ¿Por qué? Porque se instituyen como verdades universalizadas, pero no porque lo sean. Entonces, ¿no? Se establece esa normotonía y después no se entiende por qué aparecen todos los desbordes. Porque todo lo que se calla encuentra la forma de expresarse en algún momento. Quiere decir, todo lo que se reprime, todo lo que se calla, todo lo que se guarda, todo lo que el humano se recontra calla para funcionar como el normalito normatizado, ¿no? en el universo de la normotonía, civilizadito, ¿no? Tenés que reprimir porque si no te expulsan de los distintos lugares, te hablan de que sos violento, te hablas de que sos violento, negativo, tóxico, yo qué sé, cantidad de cosas, cantidad de expresiones para eso, que de alguna forma se supone que es lo que intentan mostrar. Bueno, en todo esto que les decía, toda la naturaleza está mal. Toda la naturaleza está mal. En el sentido de que toda la naturaleza tiene que ser, como está mal, el humano tiene que funcionar de una forma totalmente diferente a la naturaleza. Por lo tanto,
podemos ver, por ejemplo, que existe el gruñido, que existe el bramido, que existe el rugido, que son expresiones intensas. Y son las expresiones intensas que permiten, que están muy asociadas a lo que para nosotros los humanos es el enojo, y que permiten una carga vibracional que habilita las reterritorializaciones, ¿no? Cuando, cuando se acerca un elemento, por ejemplo, un animal que puede acercarse a las crías de una leona, se dice que la leona ruge para defender a sus crías. Eso es comportamiento territorial. Se pelea por el territorio, que es el territorio físico donde se vive, y el territorio afectivo y familiar que representan las crías, ¿no? Cuando un toro brama porque está furioso, y cuando brama porque está furioso, posiblemente esté bramando porque está furioso porque lo encerraron y le coartaron su libertad. Y entonces brama furioso. Y ahí vamos viendo las expresiones intensas que en la naturaleza hablan de la reterritorialización. Y la reterritorialización se funciona a partir de ¿qué? De movimientos psicoenergéticos poderosos. ¿Tá? Movimientos psicoenergéticos poderosos, ¿no? Pero en el mundo civilizado, en vez de funcionar esta naturaleza salvaje que de alguna forma en esa autorregulación cada especie va a ocupar el nicho ecológico que le corresponde, en el mundo civilizado eso no ocurre, porque en el mundo civilizado existe la manipulación. Entonces, como nadie se enoja, se generan textos de justificación para ver por qué tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y en vez de pelear un individuo con otro individuo o una especie con otra especie, en función de lograr la autorregulación de las especies, lo que existen son las grandes luchas, las guerras mundiales, las batallas, que son luchas por poder de dominación. En la naturaleza no existe la posibilidad, no existe el asunto de la dominación. Existe, existe esto que se llama autorregulación organímica de las especies, donde existen distintas formas de cooperación interespecies, ¿no? Que producen esa autorregulación. Pero Castaneda decía, en la naturaleza, cuando un animal necesita 5 presas para alimentarse, toma esas 5 presas. No toma 15, ni 20, ni 5.000, ni 500.000 como toma el humano. El que toma más de lo que necesita es el especulador. Y toma más de lo que necesita, porque de alguna forma está tomando más para rellenar su faltante. Y entonces es ahí donde aparece esta historia rara, ¿no? Que el faltante no se rellena con cosas de afuera.
El faltante es esa sensación de vacío. Y esa sensación de vacío está mostrando que ahí hay algo que tiene que aflorar. El faltante no es un agujero que tengo que llenar de cosas. Es un vacío donde hay algo que tiene que comenzar a germinar. El faltante es un vacío donde hay algo que necesita comenzar a germinar y no un agujero que tengo que llenar de cosas. En el mundo civilizado lo que se ha hecho es fabricar tapagujeros. Y así vivimos eternamente en ese modelo. Entonces, la expresión intensa existe en la naturaleza, como decíamos, cuando truena, cuando hay tormentas, cuando hay huracanes, cuando hay terremotos. La naturaleza se expresa con intensidad. Y cada uno de esos terremotos, de esos volcanes, de esos huracanes, maremotos, están queriendo acomodar. ¿Y por qué hay más ahora? Porque se ha desacomodado muchísimo. ¿Por qué? Y ahora les voy a explicar por qué. Ahí está la superficie de la Tierra, ¿no? Con altos y bajos. Resulta que acá se va a armar una ciudad. Y acá se pone miles y miles y miles de kilogramos, de toneladas, que hacen presión. Toneladas de cemento de las grandes ciudades que además se amontonan en un único punto. Esta presión que se está ejerciendo acá, en este punto, esta presión en algún momento hace esto. Y ahí aparece un terremoto. En algún momento hace esto. Y aquí aparece un movimiento de un volcán. Supongamos que acá se hace una represa. También implica esto. La represa también es una cantidad de líquido, una cantidad de peso excesivo. Esta represa en algún momento va a hacer esto también. Además de eso, la represa genera hacia arriba un extremo de vaporización, ¿no? Que va a caer. Igual que acá, esto también, las ciudades generan toda esta presión, pero también generan hacia arriba contaminación, contaminación atmosférica. Entonces, hay presión hacia abajo y acá hay un exceso de vaporización que no hay forma de que eso se equilibre tan fácilmente. Y acá hay un exceso de contaminación atmosférica. Todo porque el hombre civilizado quiere vivir cómodamente en ciudades cómodas. Y cada vez en el mundo, en nuestro país, Uruguay, se ve claramente, la gente se va del campo a las ciudades, del campo a las ciudades, del campo a las ciudades. Porque en las ciudades es donde está la comodidad. Entonces, fíjense, este enorme desorden
Es el enorme desorden que ha generado el mundo civilizado. A tal punto que nuestro mundo civilizado está a punto de que la vida desaparezca. No solo la vida humana, la vida en general, que toda la vida desaparezca de la faz de la Tierra. Entonces, el mundo civilizado es construirnos una cantidad de máscaras y disfraces para esconder nuestra naturaleza salvaje, porque nosotros no podemos parecernos a los animales, porque nosotros somos seres superiores. Nosotros somos seres superiores. Entonces, la civilización no es nada más que el producto del narcisismo humano, del ser humano que se cree superior a todos los demás. Y esto es lo más triste de todo, que no nos damos cuenta. Y entonces se inventan las historias del mundo de la no violencia. ¿Qué es el mundo de la no violencia? Porque estamos tan esquizofrénicos que no nos damos cuenta. Voy a contar un caso. Y ya creo que lo conté en un video. Voy a contar un caso. Un lugar donde se atienden niños. Y el lema de ese hogar se llama Educación por la no violencia. En esa educación por la no violencia es justamente ese no violencia es lo que hace que todo lo que de alguna forma tiene que ver con la natural y necesaria agresividad de la vida se reprima y se distorsiona. Entonces, en función de esa situación, en ese lugar, un grupo que había siete niños que tenían un comportamiento, digamos, medianamente civilizado. Y había una niña que era la que no tenía el comportamiento civilizado. Estos estaban domesticados. Domesticados es igual civilizados. Esta niña era la indomable. Esta niña era la indomable. Esa niña era indomable porque nunca se le habían puesto límites. Y la historia de los límites no tienen que llevar a la domesticación. Los límites tienen que llevar al autocuidado, no a la domesticación. No es la producción de seres domesticados civilizados, sino a saber manejar la pulsión de vida. Esa pulsión salvaje de vida, a saberla manejar, a saberla autorregular. Entonces, estos niños domesticados civilizados estaban totalmente abandonados porque el personal estaba ocupándose de esta niña. Y había que atender a esa niña. 3 funcionarios, los 3 atentos a esa niña, mientras se abandonaba a estos. Yo me pregunto, el abandonar a estos niños abandonados, donde 3 personas están, las 3 personas ocupándose de esta persona, 3 personas ocupándose especialmente de esta persona, el 90% del tiempo de la energía y demás a esta. Y a estos un 10%.
¿Eso no es violencia? La desequilibrada distribución de energía, ¿eso no es violencia? Es una violencia, pero no se ve. Es maltrato pasivo. Porque 3 funcionarios le entregan el 90% a atender a esta niña. Porque no se puede ser violento. Y entonces, como no se puede ser violento, es decir, tener la firmeza para poner un no firme y fuerte, la niña era indomable. Y me parece bárbaro que todos seamos indomables. Porque ser domable es, es eso, ser domesticado. Y siempre que aparece alguien considerado indomable en el mundo civilizado, se mira raro. ¿Qué necesitaba esa niña? Esa niña necesitaba un límite firme, un límite firme, ¿no? Con firmeza, para que pueda canalizar esa pulsión de vida, de esa cosa maravillosa, indomable que tenía, para poder canalizar eso de una forma más saludable. Porque de la forma en que ella lo estaba haciendo, su fuerza indomable, su fuerza salvaje indomable, estaba totalmente, estaba funcionando a ciegas. Entonces se subía una reja altísima por allá y después se desesperaban porque allá se podía caer. O había una falta total en esa cosa indomable, una falta total de la conciencia del peligro. La historia es que un límite fuerte no es para domar ni para domesticar. Es para ver hacia dónde reencauzamos esa fuerza. Entonces viene una persona y llega un momento que la verdad la persona se sintió paspada porque veía perfectamente esto, porque veía la violencia que estos 3 no veían esta violencia. De que esta niña consumía el 90% del tiempo, de la energía, de la atención de estas 3 personas. Y que estos quedan prácticamente olvidados. Entonces, una de las personas nuevas que se acercó al lugar le puso un límite fuerte a esta niña. ¿No? La bajó de la reja, la bajó de la reja y con firmeza le dije, te dije que no, te dije que no. Y la plantó en el suelo. Eso a esa persona que me parece que es la única actitud que se puede tener, ¿no? Un no fuerte. El no, vino una historia de que el sí, de que el sí, de que todo por el sí, de que todo por el sí, de que el no, no. De que el no, no, de que el no nos sirve. Acá en el mundo concreto sirve el no, y no solo sirve, sino que es necesario. No. No te subas más hacia la hacia la reja. No. Estás poniendo en peligro tu vida. No. Nos tenés a todos asustados. No. Nos tenés todo el tiempo pendiente de ti porque tú estás arriesgando tu vida. No. No te subís más. ¿Habrá quedado traumada la niña? Posiblemente después haya que tener, sí, habrá que trabajar con la niña, bueno, cuándo se sube, cuándo no se sube, porque a lo mejor esa niña queda con un impacto fuerte frente a eso y después haya que trabajar, bueno, que no, que bueno, sí, que nunca más quiera subir un árbol y quede hasta con vértigo, puede ser. Puede ser.
Pero ¿qué hacemos con una niña que está arriesgando la vida todo el tiempo? ¿No? ¿Qué hacemos? Bueno, a veces no nos damos cuenta que en el famoso modelo, ¿qué se hace con la violencia en los modelos de la no violencia? Esta es mi gran pregunta. ¿Qué se hace con la violencia en los modelos de la no violencia? ¿Qué pasa si de alguna forma esa escuela, ese espacio, tiene un lugar donde todos los niños puedan trepar, ¿no? Espacios donde todos los niños puedan trepar y que no sean peligrosos? Porque la necesidad de trepar de un niño indomable, por lo tanto saludable, un niño indomable que no se deja domar, que no se deja domesticar. El tema es que la fuerza indomable no puede dispararse ciega y a lo loco. La fuerza indomable es una fuerza que tiene que ser guiada, canalizada, desde un nivel de conciencia madura. ¿Qué pasa si en ese lugar donde está la reja, que es algo tan tentador porque la niña tiene mucha necesidad de subir y de subir y de trepar? ¿Qué pasa si se instrumenta y quizás con poco dinero, ¿no? Una especie de tarima inclinada donde los niños puedan trepar? Y no solo esa niña, sino todos los demás, ¿no? Y no se necesita mucho dinero. Con un poco de madera y unos tacos para que puedan ir trepando y esto y lo otro, bueno, ¿querés trepar? Acá tenés, vamos a trepar. Pero vamos a trepar en un lugar donde no corras peligro. Porque sí valido tus ganas de trepar, porque tus ganas de trepar son importantes, hablan de tu naturaleza salvaje, hablan del niño que quiere trepar, hablan de esa cosa humana. Los niños que viven en el campo trepan árboles todo el tiempo. Los niños de ciudad no, porque están demasiado civilizados. Ahora se sientan y pasan horas en la computadora. Y antes se pasaban sentados con el televisor. Y antes se pasaban sentados jugando con alguna cosita, con algún juguetito. Pero el trepar, tan natural en un niño, ese trepar está en el niño del campo. El niño del campo, sí, el niño del campo trepa, sale, trepa árboles, esto, lo otro. Es una pulsión de vida que tiene que ser regulada, recanalizada. Entonces, había un montón de niños que estaban aplastados. Y esta niña, en ese campo, ¿no? En ese campo, energéticamente, esta niña mostraba todo lo indomable que todos estos que habían sido domados no mostraban. ¿Qué podemos armar nosotros para lograr que todos sean un poco indomables? Que todos sean un poco indomables, pero conscientemente indomables, ¿no? Regulando esa pulsión de vida, que no se destape totalmente ciega. Pero fíjense que justamente acá lo que pasa es que todo lo domado que está en estos lo muestra esta niña indomable. ¿Qué pasa si se distribuye? Si lo indomable se distribuye de una mejor manera y se reencausa de una mejor manera. Entonces, yo vuelvo a decir, estamos tan, pero tan
metidos adentro de la caja que no podemos creer. Estamos metidos adentro de la caja, una caja gigantesca así, ¿sí? Que nos envuelve, y acá adentro de esa caja estamos los seres civilizados. Y decir que alguien es indomable, ¡puah! Bueno, empieza a ver, acá tenés un indomable. ¿Cuántos domados tenés de este lado? Sé que no tienen gollete, yo qué sé. Una directora de escuela una vez decía, excelente maestra, al tercer día ya los tenía todos los niños metidos en el bolsillo. Educar es que un docente se meta a los niños en el bolsillo. Mirá, pavo, qué educación para la libertad. Y en la misma escuela había un cartel enorme. Acá educamos para la libertad. Y educar para la libertad es meterse a los niños en el bolsillo. Mirá vos, pavos y tu tía Gregoria, como decía mi abuela. Entonces es tanta locura, tanta la incoherencia, tanta la locura y la incoherencia que hay en este mundo civilizado, que es apabullante. Y sin embargo, los humanos siguen viviendo en la incoherencia y no la ven. La gran mayoría de los humanos siguen viviendo en la incoherencia y no la ven. Y de toda la incoherencia que hay, les aseguro que yo he empezado a ver un poquitito así. Porque creo que si yo llego a tomar conciencia de toda la incoherencia que hay en el mundo, mi cerebro estalla. Mi cerebro estalla si llego a darme cuenta de pronto del nivel de incoherencia en el que vivimos. Y la coherencia solo surge de reconocer y procesar la incoherencia. Todo el resto no es coherencia. Todo el resto es pegar fragmentos con poxipol. Lo que nosotros llamamos coherente no es nada más que una coherencia forzada por pegar pedazos, pegar los fragmentos con poxipol y darnos una imagen plana, sin profundidad y por lo tanto sin altura. Es mucho lo que estoy, es mucha la... cada vez que me ahondo más y veo más y veo más y veo más, cada vez veo más. Cuanto más cuadros, entro en una pixelación más fina, lo que encuentro es más y más incoherencia, producto de este mundo civilizado, inventado por el humano. Y cuando no te adaptas a este mundo civilizado, para funcionar de forma civilizada en el mundo civilizado, como en el mundo feliz de Aldous Huxley, tenés que tomarte una pastillita o tenés que utilizar determinadas técnicas de meditación que no son para descubrir la incoherencia y procesarla, son para llegar a ese estado, al estado que yo le llamo el estado Om, Om, Om. Bueno, como ya les digo, en la naturaleza, la inteligencia organísmica, que es la que logra el equilibrio en la ecología, es justamente esa pulsión salvaje, esa pulsión de vida, pulsión salvaje. En el mundo civilizado se reprime la pulsión de salvaje y lo que aparece son los mecanismos de manipulación, donde los que están sobreacorazados aplastan a los que están subacorazados.
y no hay posibilidades de lograr un equilibrio. ¿Por qué? Porque nuestro diseño está disociado. Porque de alguna forma se cree que que el equilibrio ecológico y la vida parte de la competencia feroz, donde gana el más apto, donde sobrevive el más apto. Y no se entiende que la vida proviene de la autorregulación organísmica de las especies, proviene de algo mucho más profundo, más serio, más profundo, algo que el humano por ahora no puede entender, salvo algunos loquitos como yo y como otros. Por acá lo dejo hoy.